Ser y tiempo, por Martin Heidegger, 1927. Página 38 de 463. Sección 7.1. El método fenomenológico de la investigación. Con la caracterización provisional del objeto temático de la investigación, ser del ente o, correlativamente, sentido del ser en general, pareciera ya estar bosquejado también su método. Destacar el ser del ente y explicar el ser mismo, es la tarea de la ontología. La ontología es la parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades. Pero, el método de la ontología resulta altamente cuestionable si se quiere recurrir a ontologías históricamente legadas o a tentativas análogas. Como en esta investigación el término ontología se usa en un sentido formalmente amplio, la vía para la aclaración de su método siguiendo el curso de su historia se nos cierra por sí misma. Con el uso del término ontología no estamos proponiendo tampoco una determinada disciplina filosófica entre otras. No se trata de responder a las exigencias de una disciplina ya dada, sino al revés, de que a partir de las necesidades objetivas de determinadas preguntas y de la forma de tratamiento exigida por las cosas mismas, podría configurarse tal vez una disciplina. ¿Cuál es el sentido del ser? Con la pregunta conductora por el sentido del ser, la investigación se encuentra ante la cuestión fundamental de toda filosofía. La forma de tratar esta pregunta es la fenomenológica. Lo que no quiere decir que este tratado se adscriba a un punto de vista ni a una corriente filosófica, ya que la fenomenología no es ninguna de estas cosas, ni podrá serlo jamás, mientras se comprenda a sí misma. La expresión fenomenología significa primariamente una concepción metodológica. No caracteriza el qué de los objetos de la investigación filosófica, sino el cómo de ésta. Cuanto más genuinamente opere una concepción metodológica y cuanto más ampliamente determine el cauce fundamental de una ciencia, tanto más originariamente estará arraigada en la confrontación con las cosas mismas, y más se alejará de lo que llamamos una manipulación técnica, como las que abundan también en las disciplinas teóricas. El término fenomenología expresa una máxima que puede ser formulada así: a las cosas mismas. Frente a todas las construcciones en el aire, a los hallazgos fortuitos, frente a la recepción de conceptos solo aparentemente legitimados, frente a las pseudopreguntas que con frecuencia se propagan como problemas a través de generaciones. Pero, podría objetarse que esta máxima es demasiado obvia y que, por otra parte, no hace más que expresar el principio de todo conocimiento científico. Y no se ve por qué esta trivialidad haya de incluirse explícitamente como característica de una investigación. Efectivamente, se trata de algo obvio, y esta cosa obvia la queremos ver de cerca, en la medida en que con ello podamos ilustrar el procedimiento de este tratado. Nos limitaremos, pues, a la exposición del concepto preliminar de la fenomenología. La expresión consta de dos partes, fenómeno y logos. Ambas remontan a términos griegos. Tomado externamente, el término fenomenología está formado de un modo semejante a teología, biología, sociología, nombres que se traducen por ciencia de Dios, de la vida, de la sociedad. La fenomenología sería, pues, la ciencia de los fenómenos. El concepto preliminar de la fenomenología deberá ser expuesto mediante la caracterización de lo que se quiere decir con cada uno de los componentes de aquel término, fenómeno y logos, y mediante la fijación del sentido del nombre compuesto por ellos. La historia de la palabra misma, surgida presumiblemente en la escuela de Wolff, no tiene aquí mayor importancia. Nota plagiada de la red. La fenomenología. Etimológicamente considerada, la fenomenología es el estudio o la ciencia del fenómeno o de la apariencia, phenomenon y logos. Así, la fenomenología prácticamente no tiene límites en cuanto a su objeto, puesto que todo lo que aparece es fenómeno. Por otro lado, la fenomenología como movimiento filosófico, no solo puede definirse por el significado etimológico, sino hay que considerar la historia del término. Aparece por primera vez en el Nuevo Órgano, 1764, de J. H. Lambert,
libre discípulo de Christian Wolff, el autor entiende fenomenología como teoría de la ilusión. Más célebre es el uso del término por Kant en el sentido de una fenomenología crítica, estudiando el ámbito fenoménico, distinguiéndolo del noumenon. Con la fenomenología del espíritu, 1807, de Hegel, el término entra definitivamente a la tradición filosófica, y pasa a ser de uso corriente. Hegel describe las formas de manifestación del espíritu en su autodesarrollo, no existe una diferencia principal entre lo que aparece y lo que es. Sin embargo, no será la fenomenología hegeliana la que se perpetúe en el siglo XX como el movimiento de pensamiento conocido por el nombre de fenomenología. El verdadero iniciador del movimiento fenomenológico es Edmund Husserl, quien daba un contenido nuevo a un término ya antiguo. Aunque el movimiento fenomenológico comprende pensadores de muy diferente índole, Husserl, Heidegger, Sartre, Schiller, Merleau-Ponty, Ricoeur, Levinas, tiene algunos rasgos en común. En primer lugar, no excluye fenómeno ninguno de ser digno de un análisis filosófico. Esta riqueza es una de las fuerzas de la fenomenología, así entran al debate filosófico fenómenos que antes fueron excluidos, como el trabajo, la sexualidad, la mirada, el lenguaje, la muerte, el temor y el dinero. En segundo lugar, la fenomenología sigue un cierto método que comprende la descripción, la reducción idética y el análisis de significado. En tercer lugar, siempre tiene que ver con la realidad humana, sea en relación con su existencia o con la conciencia. La fenomenología tenía un impacto considerable sobre el existencialismo, la ontología, la hermenéutica y la logística. En cuarto lugar, la fenomenología se entiende como alternativa a los sistemas especulativos y dogmáticos del idealismo alemán, del materialismo y del sensualismo. La palabra eidética viene del vocablo griego, eidos, que significa forma. La palabra fue acuñada por Mario López, 1929. Se trata de un tipo de memoria de carácter casi sensorial, cuyo tiempo de permanencia ronda en milésimas de segundos. Precede a la memoria a corto plazo. Página 40 de 463.